una respuesta de activación, inactivación, una respuesta de maduración. Por ejemplo, si se perdía el CD1, nos hablaba de que era un linfocito T maduro. Si tenía un CD4, era un linfocito helper. Si tenía un CD8, no podía tener CD4, entonces hablábamos de un citotóxico, etcétera, etcétera. El tener CD3 nos habla de un linfocito T, el tener CD20 de un linfocito B, y aquí habíamos visto cómo cada célula de nuestro organismo tenía antígenos de superficie, que también se llaman marcadores de superficie. Y estos marcadores de superficie eran como brazos, como narices, como bocas, en cada individuo, y le daban una identidad, le daban la función de agarrar con la mano algo, ¿verdad? Y estos antígenos de superficie, habíamos hablado de que habían dos antígenos o tres antígenos de superficie muy importantes. El TC receptor, que era acá, que tenía una hendidura, tenía una porción de superficie y una intracitoplasmática. Y el BC receptor, que era una inmunoglobulina con su parte dentro de la membrana y la parte transmembrana con sus correceptores, donde acá se acopla el antígeno y la señal iba a pasar hacia el núcleo. Y otro era el HLA o CPH, complejo de mayor distocompatibilidad, o HLA. Habían dos clases de HLA, el clase 1 y el clase 2. Clase 1 tenían todas las células de nuestro organismo que tenían un núcleo, menos el eritrocito. Y al tener HLA clase 1, todas las células de nuestro organismo eran capaces de producir una respuesta de defensa, como habíamos visto. Y el HLA clase 2 solo estaba en las células inmunitarias. Es por eso que cuando había un virus o algún antígeno, hagamos de cuenta que esto es un microorganismo, que es fagocitado por cualquier célula de nuestro organismo, era procesado, era degradado, procesado, era fragmentado, procesado, era expresado a través del complejo mayor de histocompatibilidad o CPH o HLA, como bolitas de bingo a través de cargas eléctricas, y era expresado. Si era una célula presentadora de antígeno, como por ejemplo la célula epitelial de la piel, la célula, una célula de la mucosa intestinal o de la mucosa bronquial, que es cualquier célula no inmunitaria, era a través de una HLA clase 1. Si era una célula presentadora de antígeno profesional, era un HLA clase 2. Cuando presentaban a través de un HLA clase 1, se iba a presentar a un linfocito T citotóxico. Si era un HLA clase 2, la presentación era a un linfocito T helper, para que la respuesta sea regulada, como vamos a ver en las vasculitis, por ejemplo, o en la dermatomiositis, en la polimiositis. La regulación tiene que ser por el citotóxico o por CD4, de acuerdo a la célula presentadora de antígeno. ¿Entendido? Entonces, cualquier célula de nuestro organismo que es atacada degrada al microorganismo o al antígeno y procesa, expresa a través del HLA clase 1, presenta al linfocito citotóxico para tener una respuesta de defensa inmediata. ¿Sí? Mientras que una célula inmunitaria, que es una célula presentadora de antígeno profesional, degrada, procesa y expresa a través de un HLA clase 2 y presenta al helper.
Hagamos de cuenta que este es un linfocito B que fagocita, degrada, expresa a través de un HLA clase 2. ¿Y a quién va a presentar? A un linfocito helper TH2. ¿Y qué tipo de respuesta va a presentar? Va a ser un TH2. ¿Y qué tipo de respuesta inmunitaria va a producir? Va a ser una respuesta de tipo humoral. Mientras que si este fuera un macrófago, ¿qué tipo de HLA va a ser? Clase 2. ¿Y a qué linfocito helper va a presentar? A un TH1. Entonces, ¿qué tipo de respuesta humoral vamos a esperar? Una respuesta de tipo celular. Entonces, todo está regulado desde el momento que estamos siendo atacados, ¿verdad? Hay un tipo de enfermedad que es la enfermedad por superantígenos. Fíjense, habíamos hablado de que el linfocito B y el linfocito T eran las dos únicas células capaces de reconocer lo propio y lo extraño. El linfocito T, pero era capaz de reconocer antígenos solubles, que no eran procesados, mientras que el linfocito T solo eran capaces de reconocer antígenos procesados y expresados a través del HLA. Esa era la gran diferencia, ¿verdad? O sea, el linfocito T solo reconoce cuando es presentado el antígeno a través del HLA o CPH. Fíjense lo que pasa. Esta es una célula presentadora de antígeno. Acá está el HLA clase 2, ¿sí? Y acá tenemos un antígeno. Esto es lo que normalmente pasa. Y este es un linfocito T helper. En las reacciones por superantígeno, el antígeno, este superantígeno, no es procesado por la célula presentadora de antígeno, sino viene a unirse en forma covalente. Fíjense, es como una grampa o una grapa o grampa que viene y se pega en el HLA y en el TC receptor. Por lo tanto, esta unión no es regulada y la respuesta del linfocito T que se activa va a ser una respuesta muy intensa y va a ser una respuesta sin feedback negativo. Por lo tanto, la respuesta va a ser de inflamación, inflamación, inflamación. Ejemplo de eso es la faseitis necrotizante por estreptococo. La faseitis necrotizante es una faseitis, o sea, una especie, entre comillas, de célula, les estoy diciendo como para que me entiendan, donde existe una infección por estreptococo del grupo G, me parece que es, no recuerdo ahorita bien el grupo de estreptococo, que produce una infección relativamente pequeña, pero la respuesta inmunitaria es tan intensa que el paciente termina muriendo por la respuesta inmunitaria si es que uno no hace o no interviene regulando la respuesta inmunitaria. Es el proceso inflamatorio desmedido que produce una gran inflamación y una destrucción de los tejidos. ¿Por qué? Porque se produce esta reacción de superantígeno. ¿Por qué? Porque el antígeno de ese microorganismo no es procesado, no es expresado a través del HLA o CPH y no es presentado. Simplemente ese antígeno viene, se pega al HLA y se engrampa al TC receptor y produce una respuesta de inflamación, inflamación e inflamación en forma desmedida. ¿Queda claro? Sí, doctor. Víctor, ¿queda claro? ¿Dónde está Víctor? El residente. Sky. Sí, doctor. ¿Quedó claro? Sí, sí. Bueno,
Ahora, ¿quién regula la respuesta inmunitaria? Como hemos visto, quien empieza a regular la respuesta inmunitaria es el antígeno. Si entra el polen de una flor, ya va a ser capturado por la mucosa, por una célula de la mucosa bronquial. Y la célula de la mucosa bronquial va a presentar a un linfocito directamente citotóxico, y ese citotóxico va a emitir cierto tipo de citoquinas, y esas citoquinas van a hacer de que se expresen o sean atraídos cierto tipo de linfocitos B, y esos linfocitos B van a ser células presentadoras de antígeno que van a desencadenar la activación de linfocitos T helper TH2, y esos TH2 van a producir la activación de eosinófilos, y esos eosinófilos van a ser regulados por mastocitos, y esos mastocitos van a producir una mayor respuesta de tipo TH2, etcétera, etcétera. Entonces, se va a producir una respuesta de tipo humoral. Entonces, ¿quién empieza a regular la respuesta inmunitaria? Es el mismo antígeno que nos ataca, por donde nos agrede, ¿verdad? Pero a su vez, hay una regulación desde la misma corteza cerebral. Si una persona está deprimida, por ejemplo, o si una persona está muy estresada porque está en exámenes, por ejemplo, mi interna está muy estresada, está posturno, está rotando, además reumato, donde la tienen muy estresada, ha tenido turno, le han pedido que presente un tema, no duerme bien, hay mucho estrés. Al día siguiente, además, que se llama ahí, en la casa le dicen que haga una cosa, otra cosa, no tiene tiempo para nada. Entonces, la persona está muy estresada. ¿Y qué es lo que pasa? El estrés va a hacer de que hay una mala respuesta inmunitaria. ¿Y qué es lo que hay? En la mañana despierta con un herpes labial. O aparecen con herpes. ¿Y qué dice la abuelita? No, doctor, me ha levantado fuego. Mi intestino está muy cargado, mi estómago está cargado, he comido algo cálido. Mentira. Lo que ha pasado es de que la corteza cerebral está regulando nuestro sistema inmunitario. Personas que están con depresión tienen mayor incidencia de cáncer. Personas que están con depresión crónica empiezan a inducir apoptosis de las células neuronales y empiezan con más y de mayor tendencia a al desarrollo de Alzheimer. Personas que están con depresión, por ejemplo, personas que están contentas, que están alegres, salen en la noche, amanecen hasta las 2, 3 de la mañana, salen bailando, en pleno invierno vuelven a la casa, además ha llovido, lo que no llueve acá en invierno, justo llueve, llegan mojados a la casa, ¿sí? Al día siguiente salen temprano, porque tenían además turno, porque son internos de medicina, salen temprano, y además les va bien, y no les pasa nada, ni se han resfriado, pero sin embargo, la amiga que está en 5º año no le está yendo bien, además el novio o el chico la ha dejado, ¿no? Entonces no ha salido de la casa, no ha hecho nada, el pobre muchacho se ha quedado todo el fin de semana en la casa, el día lunes se levanta y además resfriado. ¿Y qué dice? Los dioses me están castigando, me ha hecho caer no solo las bendiciones, sino los dioses me han orinado, dicen, ¿no? ¿Verdad o no, muchachos? Y aparece con su herpes, además, y resfriado. ¿Qué es lo que está pasando? La corteza cerebral está regulando nuestra respuesta inmunitaria. ¿Y cómo es eso? Se decía que es el estado de felicidad, pero la corteza cerebral, cuando uno está feliz, está contento, empieza a producir endorfinas, encefalinas, que son neurotransmisores del placer.
Y esos neurotransmisores del placer tienen receptores en los linfocitos que van a regular en forma positiva nuestro sistema inmunitario. ¿Sí? Además, conocemos bien el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal. El hipotálamo, la hipófisis, donde está la tiroides, donde está el eje melanocortina. Por lo tanto, la piel, la melatonina, etcétera, la melanocortina, van a influir, todo va a influir en lo que es la respuesta inmunitaria. Es bien sabido lo que dicen los dermatólogos, ¿no? La piel es la expresión del estado de ánimo, ¿verdad? Entonces, la hipófisis regula las suprarrenales, y en las suprarrenales, ¿qué tenemos? Los esteroides. ¿Y con qué uno trata muchas enfermedades del sistema inmunológico? El asma, la artritis reumatoide, uno da, ¿qué cosa? Esteroides, inmunosupresores, ¿verdad? ¿Qué cosas tiene el sistema linfoide? Tiene una inervación simpática, ¿verdad? Entonces, nuestro cerebro también regula nuestra respuesta inmunitaria. Y dentro de la regulación local hay dos linfocitos que van a regular en una especie de balanza. Si uno tiene una respuesta humoral, también va a tener una respuesta celular, y las dos están equilibradas como en una balanza, ¿verdad? Si uno tiene una respuesta TH1, también va a tener una respuesta TH2. Ya hay también TH17, etcétera, etcétera. Pero básicamente, esto es un repaso muy simple, si uno empieza a tener una regulación intensa TH1, va a disminuir la respuesta TH2. Y cuando empieza a tener una respuesta TH2, el TH1 empieza a jalar para su lado para contrarregular. Entonces, para que la balanza esté equilibrada. Cuando hay una disminución de la respuesta TH1, ya empiezan a haber cierto tipo de enfermedades de tipo celulares. Por ejemplo, en el embarazo, para que no haya un rechazo al feto, disminuye la inmunidad celular. Por lo tanto, todas las infecciones que necesitan una respuesta de tipo TH1 van a disminuir. Por lo tanto, la tuberculosis, las enfermedades virales como la rubéola son mucho más graves. A su vez, las enfermedades reumatológicas que tienen una respuesta TH1 muy intensa mejoran. ¿Por qué? Porque durante el embarazo va a disminuir la respuesta TH1. A su vez, las enfermedades que son o que tienen una respuesta TH2 exageradas durante el embarazo empeoran, porque la respuesta TH12 durante el embarazo aumenta en cierta proporción, ¿verdad? Por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico durante el embarazo se hace mucho más grave. ¿Entendido? Entonces, en nuestro sistema inmune hay una respuesta TH1, TH2 que está en equilibrio. Si empieza a aumentar la respuesta TH1, la TH2 disminuye, pero empieza a haber una contrarregulación para que la balanza nuevamente entre en equilibrio. La respuesta TH1 es de tipo celular, y la célula por excelencia es el macrófago. ¿Y cuál es la citoquina? El interferón alfa de TH1, y además es el interferón alfa, además de el TNF, el factor de necrosis tumoral. Esos son las dos citoquinas más importantes. El TNF, el factor de necrosis tumoral, el interferón. ¿Ya? Y otra cosa, el interferón gamma. Y además, interleuquina 1.
¿Entendido? TH1. TH2 es interleuquina 2, 4, 5, estimulación de célula B, eosinófilo, mastocito, ¿y a qué va a dar origen? A inmunoglobulinas. Puede ser inmunoglobulinas E, G, A, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de inmunoglobulina. ¿Queda claro? Muchachos. Sí, doctor. Sí, doctor. Ahora bien, habíamos hablado de cuál era la función del sistema inmunitario. Era reconocer lo propio y reconocer antígenos extraños. Reconocer antígenos propios y reconocer antígenos extraños. Los antígenos propios teníamos que reconocer para producir autotolerancia. Y los antígenos extraños teníamos que reconocerlos para producir tolerancia o producir una respuesta de defensa. Que de ese principio básico nace todo lo que es inmunopatología. Hasta hace unos 5 o 7 años habían 3 enfermedades del sistema inmunitario. 1, las inmunodeficiencias. 2, las hipersensibilidades. Y 3, la autoinmunidad. Actualmente hay otro grupo de enfermedades inmunológicas que son las autoinflamatorias. Entonces, ¿cuáles son? Inmunodeficiencia, hipersensibilidad, autoinmunidad y la autoinflamación. ¿Queda claro? ¿Qué es la inmunodeficiencia? Es cuando el sistema inmune no es capaz de producir una respuesta inmunitaria adecuada frente a agentes patógenos. ¿Sí? La hipersensibilidad es cuando el sistema inmunitario produce una respuesta inmunitaria hacia agentes extraños que no nos causan daño. Por ejemplo, el polen de una planta, que no nos deberíamos producir una respuesta inmunitaria que es una respuesta de tolerancia. No deberíamos producir una respuesta inmunitaria de defensa, pero nosotros producimos una respuesta exagerada y producimos daño a nuestro organismo al responder en forma exagerada. Esa es la hipersensibilidad. Y la autoinmunidad es cuando nosotros no reconocemos nuestras propias estructuras y nuestros propios antígenos y producimos una respuesta de daño a nuestras propias estructuras. Eso es la autoinmunidad. ¿Entendido? Sí, doctor. En la autoinflamación, fíjense, es una respuesta inmunitaria de tipo innato. Lo primero es innata. ¿Sí? La autoinflamación. Interviene lo que se llama el inflamasoma. ¿Qué es el inflamasoma? Son como trampas de ratón. ¿Dónde está el inflamasoma? Hagan de cuenta que este es el líquido extracelular, esta parte ya es el macrófago y este es el citoplasma del macrófago. ¿Entendido? Entonces esta es la barrera celular. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una respuesta inmune innata, donde interviene el macrófago. ¿Por qué es innata? Porque interviene el macrófago. Este es el microorganismo, un microorganismo, fíjense, y lo que va a hacer este microorganismo al ingresar a nuestro macrófago es activar estos inflamasomas. ¿Qué son los inflamasomas? Son un grupo de
proteínas que se activan en forma espontánea en presencia de microorganismos. No todos tenemos todos los inflamasomas. Hay gente que en forma natural o en forma evolutiva ha creado inflamasomas contra cierto tipo de estreptococos o estafilococos o estreptococos. Por lo tanto, ese tipo de personas, cuando están en presencia de ese estreptococo ingresa a nuestro organismo, se pone en contacto con esta membrana, fíjense, esta es la membrana de este macrófago, entra en contacto, entra al macrófago y va a ingresar y se va a poner en contacto con con este grupo proteico. Este se llama NLRC3, o en este lado está el NLRP3, que se llama criopirida. Entonces, este microorganismo, hagan de cuenta que este es un microorganismo, entra en contacto con la criopirina, que es la trampita de ratón, activa la trampa de ratón, y esa trampa de ratón, al activarse, activa la procaspasa 1, y al activar la procaspasa se transforma en caspasa, y la caspasa 1 activa la prointerleuquina 1 en interleuquina 1, y además activa otras citoquinas proinflamatorias y produce gran activación de citoquinas. ¿Sí? ¿Les queda claro? Esa es la autoinflamación. Entonces, ese es un grupo de enfermedades. Estamos hablando de qué tipo de enfermedades del sistema inmunitario. Estamos hablando de las inmunodeficiencias, las hipersensibilidades, la autoinflamación y la autoinflamación. En la autoinflamación hay la activación de inflamasomas. ¿Por qué? Por microorganismos o, como vamos a ver, por otros estímulos, como por ejemplo los cristales de ácido úrico o otro tipo de cristales. Entonces se activan los inflamasomas y esa activación de inflamasomas da lugar a la activación, va a dar lugar a la activación de muchas citoquinas. Ahora, muy bien, las inmunodeficiencias, ¿sí? Habíamos dicho que son enfermedades donde el sistema inmune no es capaz de montar una respuesta inmunitaria adecuada frente a microorganismos patógenos. ¿Y cómo vamos a clasificar las inmunodeficiencias? En dos grupos: inmunodeficiencias congénitas y las adquiridas. Las inmunodeficiencias congénitas son un montón. Por ejemplo, el síndrome de la inmunodeficiencia común variable, que es una de las más comunes. Las congénitas usualmente las ven los pediatras o los inmunólogos, alergólogos. Ya, por ejemplo, está el síndrome del leucocito perezoso, donde hay una alteración en la migración, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuáles son las causas de inmunodeficiencias adquiridas? Entonces, las inmunodeficiencias, ¿cómo las vamos a clasificar? En congénitas y en adquiridas. Y las adquiridas, todo lo adquirido, ¿en qué vamos a clasificar? 1, secundario a drogas. 2, secundario a infecciones. 3, secundarias a enfermedades del tejido conectivo. 4, secundarios a cáncer. Y 5, secundarios a enfermedades sistémicas. Las veces que a ustedes les pregunten, ¿secundario a qué? Secundario a drogas, secundario a infecciones, secundario a enfermedades del tejido conectivo, secundario a cáncer y secundario a enfermedades sistémicas. Cuando les pregunten, ¿secundario a qué? Cualquier tipo de enfermedad, drogas, infecciones, etcétera, etcétera, lo que les acabo de decir, lo que sea. ¿Qué tipo de drogas producen inmunodeficiencia? A ver, Sky. Sky. Hola.
¿Alguien me puede decir qué drogas producen inmunodeficiencia? Muchachos. Los corticoides, doctor. Los corticoides. En primer lugar, en el mundo, la primera droga que produce inmunodeficiencia es el corticoide. Las segundas, todos los citotóxicos, ¿no? Todo lo que es quimioterapia. Después algunos medicamentos. Hola, Doc, buen día. Los antirretrovirales para el VIH también, por ejemplo, Doc. También podrían producir los antitiroideos, el propiltiuracilo, el metimazol, producen inmunodeficiencia. Los pacientes que están con antitiroideos, especialmente el propiltiuracilo, tienen una gran propensión a tener infecciones, ¿verdad? Ya tenemos una causa de inmunodeficiencia. Drogas, infecciones. ¿Qué tipo de infección va a producir inmunodeficiencia? Las infecciones que afectan al sistema inmunitario. ¿Cuáles? ¿Cómo vamos a dividir las infecciones que atacan a los linfocitos T y a los linfocitos B? ¿Quiénes atacan al linfocito T? Víctor. VIH. ¿Qué otro virus? A ver, rápido. El HTLV1. ¿Y quiénes atacan al linfocito B? El citomegalovirus, el Epstein-Barr. Entonces, ¿quiénes producen inmunodeficiencia? Especialmente los virus que atacan al sistema inmune. En realidad, cualquier infección por el efecto, cualquier infección crónica, la hepatitis B, hepatitis C, son infecciones que van a ir a consumir todo nuestro sistema o todo nuestro aparato energético, ¿verdad? Van a producir una inmunodeficiencia, pero no es una inmunodeficiencia directa. Pero quienes producen una inmunodeficiencia directa son los virus linfotropos o aquellos que van a destruir los leucocitos, por ejemplo, ¿ya? Entonces, sobre todo los que van a atacar linfocito T, linfocito B, ¿ya? ¿Qué enfermedad? Más inmunodeficiencia, las leucemias, los linfomas. ¿Por qué? Porque son cánceres que atacan el sistema inmunitario, ¿verdad? Ahora, ¿qué enfermedades sistémicas y en realidad cualquier tipo de cáncer, ¿no? Cáncer de tiroides, cáncer de estómago. ¿Por qué? Porque también atacan nuestro sistema energético, ¿verdad? Unos más que otros, etcétera, etcétera, pero también producen inmunodeficiencia. Ahora, ¿qué enfermedades sistémicas producen inmunodeficiencia? La insuficiencia renal, la diabetes especialmente cuando la glicemia está sobre 180, produce una serie de problemas como glucosilación de las proteínas, hace que el leucocito no pueda migrar, etcétera, etcétera. Produce una serie de problemas, la diabetes, el hipotiroidismo, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas son causas de inmunodeficiencias. Ahora, vamos a hablar de las hipersensibilidades. Ya hemos hablado de autoinflamación, ya hemos hablado de inmunodeficiencias, vamos a hablar de hipersensibilidad. 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, y la tipo 2 se divide en tipo 2A, tipo 2B, y la tipo 4 se divide en tipo 4A, tipo 4B, tipo 4C, tipo 4D. Entonces, esto vamos a hablar mañana. Por favor, repasen, muchachos. Aunque no crean, les va a servir en la especialidad que ustedes hagan. Para dar el examen donde vayan, les va a servir esto. ¿Sí?
esta parte de inmunología. Si quieren hacer la especialidad que quieran para entrar a dar el examen, les van a preguntar esta parte, y especialidad que ustedes hagan, así sean cardiología, neumología, lo que sea. Pucha, esta es la madre del cordero, la inmunología, la biología molecular, ahora en todo entra. Si quieren ser infectólogos, si quieren ser cualquier enfermedad clínica, interviene todo lo que es inmunología. ¿Entendido? Entonces repasen por favor para mañana un poquito esto para que les explique. Mañana sé que tienen parcial, es de epidemio, igual vamos a pasar clases, igual el lunes, todos los días, porque si no, no vamos a acabar el temario. ¿Sí? Es más, vamos a ver, de repente el sábado pasamos a eso de las 9, una de las clases, cosa de que el lunes podamos, ¿qué se llama? Como ya es el final, no hacemos clases el lunes, pero sí podemos hacer el sábado un ratito. Eso pónganse de acuerdo de ustedes, yo no tengo problemas. ¿Entendido, muchachos? Sí, doctor. Sí, doctor. Tipo 8:30, 9, podemos hacer la clase durante 40 minutos, 45 minutos. Ya mañana acabamos inmunología, con lo que es hipersensibilidad, un poquito de autoinmunidad en general, y estaríamos listos ya para a partir del día lunes o día martes, dependiendo si el lunes hacemos vasculitis o lupus, ¿ya? Está bien, doctor. Sí, doctor. Está bien, doctor. Listo, muchachos, un gusto. ¿Alguna pregunta? Jonathan. Sí, doctor, estoy aquí. Buenos días. ¿Alguna cosa más? No, doctor, claro. Ya, listo entonces. Hasta luego.